Hey chicos, buenos días, ¿cómo van? Espero que todo muy bien. Bueno muchachos, el día de hoy como les comenté anoche, no caí en cuenta y me faltó un pequeño temita en lo que es la maestría de Wicos. Bien, primero por aquí revisando el mercado, una confluencia bastante interesante que no les expliqué la clase pasada cuando les dije la compra del dólar canadiense que miren, se dio perfecto, ¿sí? Pero ¿por qué? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo identifiqué acá? Primero, epa, vamos a hacer esto súper rápido, bloque de órdenes, bien, la última vela del movimiento bajista que claramente representa esa manipulación y después, ¡pum!, movimiento contundente, apertura 50% y el cierre, ¿vale? ¿Y qué pasó? Para mí todo esto es la onda A de una plana, ¿cierto? Creo que es muy fácil de identificar. ABC para la onda A, ABC para la onda B, ¿cierto? Ahora, sí estoy grabando así. Ahora, aparte de eso, chicos, pues en en este movimiento que considere la onda A, ¿cierto? Identifico que zonas de liquidez, ¿cierto? Soporte que acumuló cardíaco, ¿sí? En esta zona había dinero, mucho dinero, ¿bien? Ya. En esta zona aquí teníamos mucho dinero. ¿Por qué? Porque eran pisos, soportes, niveles iguales. Entonces miren cómo el mercado les da una falsa esperanza y ¡pum!, lo rompe. Qué conveniente, ¿no? Sí, nos miren esta vela institucional súper fuerte. Entonces para mí ese fue otro bloque de órdenes. Entonces, ¿qué hice? Apertura, cierre y 50%. ¿Bien? ¿Y cuál fue la situación? Lo que encontré muy interesante. Primero, pues esta zona, que coincidía prácticamente con el 50%, es un OBS semanal. Bien, entonces yo aquí coloqué mi primera entrada, que fue la que les dije en clase. Hey chicos, acabo de colocar una entrada en el dólar canadiense, fue esta, con el stop loss, pues debajo de esta zona morada, ¿cierto? Debajo de la manipulación. Bien, pero también tenía una confluencia muy chévere que fue esta de acá. Bien, yo tenía un twin trade. ¿Qué pasó en esta zona de abajo? Pues miren cómo de este bloque de órdenes, yo dije, si el precio me llega a bajar más y no me reacciona sobre esta confluencia, pues se va a ir a la siguiente confluencia, es lo más probable, ¿no? ¿Cierto? Es como de sentido común. ¿Y qué confluencia tenía más abajo? Pues miren, la apertura, perdón, el cierre de este bloque de órdenes al mismo tiempo coincidía con el cierre de este bloque de órdenes que a su vez, mírenlo acá, si trazamos el Fibonacci, miren cómo perfectamente era el 78.6, pero perfecto, una cosa sobre la otra, miren, ahí, en el mismo punto, mientras que esta confluencia que tenía del OBS ni siquiera me estaba dando un valor Fibonacci preciso y el más cercano era el 61.8. ¿Y qué es lo que sabemos del 61.8? Que las masas lo conocen. Bien, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Igualmente, coloqué un trade acá con el 30% del riesgo y aquí coloqué el 70% del riesgo faltante y miren cómo llegó. ¿Cuánto fue esto? Fueron 14 pips de stop y al take profit fueron, bueno, casi 70 pips. Bien, entonces 68 aquí, más este, perdón, acá, más este de acá, 55 pips. Bien, suavecito, suavecito. Bien. Y con respecto al euro neozelandés, que fue la otra operación que cerré el día de hoy, se dio súper bien, se dio súper bien. Recuerden que entramos desde acá. Yo ya había cerrado dos de los print trade que tenía, me quedaba uno. Y miren cómo le alcanzamos a sacar. Yo no saqué los 215, no, yo me salí con 200, me salí justamente acá. El precio de salida fue el 68,250. Sí, por ahí. ¿Sí? Justo antes de llegar al canal. ¿Por qué? Porque yo sabía que si llegaba al canal, pues la reacción iba a ser muy brusca y pues no me interesaba perder eso. Bien.
Entonces un día de más de 300 pips, tranquilito. Ah, profe, que es que usted lo espera más arriba. Sí, pero el comportamiento del IXY no me convence, ¿sí? Yo estaba esperando que llegara aquí a retestear antes de caer, pero decidió caer de golpe. Así que, ¿qué es lo que podría suceder? Que ya siga cayendo, ¿bien? Y se me vaya hasta el OBS semanal, ¿bien? Como también puede ser que reaccione en forma alcista, pero pues ya, o sea, tenemos un plan de trading, ¿no? O sea, más de 300 pips en un día. O sea, eso es lo que muchos traders se hacen por ahí al mes y eso. ¿Ok? Entonces recordemos que lo que analizamos no es obligatoriamente lo que operamos. Tenemos un plan de trading que prioriza. ¿Vale? ¿Qué otra cosa tenía? Yo tenía una compra en el libro ayer, pero esa sí no se las compartí, chicos. Ahí sí, pues bueno, no la cuento, pero les explico por qué la vi. Miren, muy fácil de identificar. Tenemos aquí institucional, soporte, bien. ¿Qué es lo que esperé? Esto. Apertura, cierre, 50% más o menos por acá, ¿bien? Y ahí fue donde le coloqué mi orden pendiente, le saqué hasta la madre, la ventaja de que son libras, ¿sí? Creo que fueron 200 pips. ¿Sí? Ahí está. Ah, un ángel, ¿por qué hasta ahí? Exactamente hasta ahí. Fue aquí. No me comí hasta la mecha, no, tampoco. ¿Por qué? Porque justo en esta zona, miren, teníamos un vacío en el precio. Entonces decidí irme hasta el extremo de ese vacío del precio. ¿Por qué? Primero, porque aquí había otro, entonces habían más posibilidades de seguir subiendo, pero no se dio, por eso lo borré, ¿vale? No, mentira, sí se dio, mira que sí se dio, con esta mechita. Bueno, cuando yo la cerré, ya vi el rechazo, de pronto justo al final subió y luego cayó. Pero bueno, yo dije, ok, tengo dos vacíos de precio, aparte de eso tengo una línea de tendencia semanal, que estoy muy seguro que el precio va a llegar y reaccionar, pero antes va a acumular cardíacos en compra, ¿sí? Entonces yo decidí irme a lo seguro y en el momento en que revisé el trade, ya dije, no, nada, sí, miren, fue hoy, 7 de enero, dije, no, ya lo cierro, 200 pips, pues ya voy en un solo día 500 pips, creo que es más que suficiente. ¿Y qué estoy esperando ahorita? Para mí todo esto es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Todo esto es un movimiento impulsivo que podría ser considerado la onda C, ¿cierto? Pero ¿por qué yo no lo considero así? Por la proporción. Es decir, yo estoy esperando aquí un zigzag de la misma proporción como mínimo. Entonces para mí todo esto es la onda 1. Estoy esperando, operé la onda A, ahora espero el retroceso B para la onda C y todo esto sea 1, 2 de la onda C y pueda tomar el impulso bajista por fin de las libras, por fin. ¿Dónde buscaría esa compra? Bueno, ya es básicamente algo que veremos hoy, pero busco la zona del imbalance, ¿sí? El vacío del precio dado por las velas de imbalance, ¿ok? Y aparte, pues que representen un claro movimiento de manipulación, ¿sí? Valor Fibonacci, me voy con el OT, ¿sí? ¿Por qué? Porque las velas de imbalance, eso lo vamos a ver hoy, se toma la apertura, el cierre y el 50%. Me gusta mucho más esto por relación de riesgo-beneficio, por eso tengo la flechita hasta ahí, exactamente. Y pues a su vez, también puedo ver acá que esta vela institucional ya tuvo su respectiva mitigación y el precio se puede ir largo, ¿cierto? Así que pues estaría esperando que retroceda, bien, que me llene ese vacío. Y ahora, además de, pues podemos buscar confirmaciones, como puede ser por los últimos movimientos de la extensión de FIBO. Miren cómo me da exactamente el 2618, esa fue mi segunda confirmación. Y
Personalmente espero que el precio suba hasta aquí, o sea, que siga subiendo un poquito más. ¿Para qué? Para que me forme esto. Impulso, retroceso, un impulso que podría estar por las zonas del 78, pero que si llega a bajar más, seguiría abarcando con mi stop la formación de un posible patrón ABCD equivalente. ¿Bien? Pero recordemos que las correcciones no siempre se cumple el 100%, sino que suele ser más común el 78%, ¿vale? Pero solo por esta razón, yo tengo en este momento una orden pendiente justo aquí, por si la quieren evaluar, chicos, con un stop aquí, debajito de esto, ¿bien? Perdón, no, debajito de esto, sí, lo tengo en el 148, es aquí, son 70 pips de stop, claramente es, como toda libra, mueve bastante, y me voy justo hasta donde tengo la flechita, y esta, chicos, es mi entrada con el 30% del riesgo, ¿bien? Por eso tengo un stop tan grande, ¿vale? Estoy esperando que me llegue al 100%, o sea, ojalá sea así. ¿Por qué? Porque en este punto mi stop es mucho más pequeño para hacer una libra y me voy hasta acá, ¿ok? Tenemos una relación casi de 5 a 1 y en el momento en que pueda asegurar las dos operaciones, pues voy incrementando para mantener el riesgo de una sola operación a pesar de tener varias por ahí, ¿ok? Ahora, el hecho de tener una orden pendiente, chicos, no implica no monitorear. O sea, yo voy a estar pendiente de esto durante estos días, ¿bien? Recién es martes, tenemos aún varias noticias durante la semana, a ver qué acción me da, qué movimiento me da el precio, ¿ok? Y ya. ¿Qué otra oportunidad veo en el mercado? El peso mexicano lo mantenemos, sí, nos ha dado bastante en su momento, entramos por acá y nos alcanzó a dar, miren, casi 200 pips. Esto es un swing, chicos, esto es en diario. Ahorita está dando 50 pips recién. Yo le he hecho reentradas a esta vaina, que no se imagina. El oro, nada, todavía nada claro. El petróleo lo mantenemos en venta, ¿no? Bueno, pues si alguno estuvo en la clase que lo analizamos con César, miren cómo yo dejé mi orden pendiente acá, me dio un pequeño flotante negativo y ¡pum! Empezó a caer. Pues en este momento van 130, 140 puntos y pues lo vemos abajo, ¿no? Es una operativa larga en el petróleo. De hecho, esperar un retesteo a este bloque de órdenes pues sería una confirmación interesante para la reentrada. Neozelandés dólar, lo mantenemos desde acá, se lo publiqué en TradingView, recién va a 100 pips, pero se mantiene. O sea, si quieren asegurar o si ya quieren colocar stop profit, pues le hacemos seguimiento de tendencia. Yo personalmente lo veo swing, yo no aseguro ni siquiera en break-even hasta que me llegue por acá. Australiano franco, lo tengo en venta, yo tengo ventana, apenas me rompió esto, fue una operación ahorita cortica, intraday, que de hecho ya la voy a cerrar, ya me está llegando a la, ya me rompió la zona que yo consideraba de reacción. Así que, no, de hecho lo puedo mantener, sí se puede cumplir, esperaría aquí la onda 3, para una onda 4, aquí estamos en un esquema de reacumulación, ¿sí? Dentro de un esquema de distribución. Miremos el esquema de distribución, buy clímax, tenemos aquí un secondary test, posteriormente una R, ¿ven? Tenemos un signo de debilidad en fase B, un NUT, y ¿qué es lo que pasa en temporalidades más bajas? En esta zona naranja, pues tengo un selling clímax, posterior al LUT, un selling clímax, una R, ¿sí? Un secondary test, el precio sube, me genera un signo de debilidad, acumula cardíacos en venta, viene, lo revienta, ¿ok? Y posterior a ello, el precio empieza a caer, ¿cierto?
formando un nut, UTAD, retesteo y voy para abajo. Esto no tengo idea por qué lo coloqué. Y en este caso mantengo la venta que coloqué, pero voy a ir asegurando parciales de una vez ahorita después de clase. Canadiense yen que mantenemos la venta, ¿no? Canadiense yen lo tenemos en venta desde acá arriba. Yo cerré mi primer trade cuando llegó acá al TP1, ¿sí? Son 90 pips. Y cuando volvió a subir le hice una reentrada, entonces vuelvo a tener 2 trades corriendo en el canadiense yen. Y ya no hay más. Bueno, de los que yo estoy manejando, no hay más. Entonces, pues, ha sido un día de muchos pips cerrados y de muchos pips corriendo. Estamos borrados. Entonces, bueno, chicos, ya después de hacer esa pequeña introducción, vamos al tema de hoy. Esto que es operando los imbalances, operando el imbalance. Y pues nada, es algo súper rápido, ¿sí? Espero no demorar mucho, es súper sencillo. De hecho, indirectamente ya lo había explicado, solo que no había tomado la clase completa para ello. Entonces vamos a ver. Bien, entonces, es bastante lógico, chicos, que no siempre el precio va a tener un retroceso a los niveles más profundos del Fibonacci, ¿cierto? O si no, veríamos en el mercado todo el tiempo algo así. Todo el tiempo. Retroceso super y se vería algo que no es lo que vemos. Claramente tenemos retrocesos un poco más superficiales, ¿bien? Que pueden respetar la guía de la alternancia, ¿verdad? A nivel heliotista. Pero esa es la lógica que vemos a nivel heliotista. A nivel de operativa bancaria, a nivel wyckofiano, pues no suele ser así. El precio sí o sí debe estar retrocediendo más del 50%, ¿bien? Obviamente ya es cuando comenzamos a ver las debilidades de un método frente a otro, lo que contempla uno y lo que otro no contempla, y debemos como heliotistas y como seres humanos racionales, pues identificar esas debilidades y solventarlas, ¿verdad? Entonces, me permito leer. Ojo, es muy obvio que el precio no siempre retrocede a niveles profundos, como los últimos valores del Fibonacci, 88 o 78.6. Es muy claro que existen retrocesos menores, tal como indica la teoría heliotista. El método de la operativa bancaria, o Wyckoff moderno, establece posibles zonas según los imbalances del precio que sucedan por encima del 50% del último fractal completo o impulso. Entonces vamos a entender dos conceptos, que es el fractal completo y el fractal en formación. Son conceptos que vienen del trading fractal. Bien, es una teoría muy derivada de lo que vimos en la clase pasada, la teoría del conjunto de Mandelbrot, ¿sí? La fórmula del conjunto de Mandelbrot, que es el padre de la fractalidad, ¿no? Bien, y de hecho, gracias a la geometría fractal es que se encuentran fractales en el precio. Bien. Entonces, bueno, este método, el método de la operativa bancaria, no considera adecuada una corrección. En este método se denomina balance, lo que nosotros consideramos un retroceso. Un operador bancario puro, ¿sí? El que utiliza esta operativa, le denominan balance. Es un balance del precio en valores inferiores al 50% del Fibonacci o el tamaño del último impulso o fractal completo. ¿Qué es un fractal completo? Básicamente, recordemos que un fractal es la formación, ¿cierto?, de 5 velas en las cuales una es como la punta del triángulo, ¿bien? Y las demás la rodean, ¿cierto? Eso ya es algo que vimos en clases pasadas, tampoco me voy a detener a explicarlo así como que hay tipos de fractales y yo les envié un video y todo para que lo vieran. Sí, esto sería un fractal cima, esto sería un fractal valle. Si tomamos solamente las 3 velas, es un swing high y esto es un swing low. Bien, básicamente es el impulso en el cual se rectifique en sus extremos la formación de fractales. En ese punto, como ya está confirmado y tras derecho, en la situación ideal me puede estar generando un market shift en ese punto, es un fractal completo. Pero si solamente tengo este fractal cima y el precio solamente me está dando velas alcistas,
y no me está formando ningún otro fractal, se denomina un fractal en formación. ¿Bien? Hasta cuando aparece por fin el fractal cima, pues ahí tengo un fractal completo. Exactamente lo mismo en el retroceso. ¿Sí? Un retroceso, no voy a saber que es un retroceso hasta cuándo. Hasta cuando el siguiente impulso me rompa este nivel. En ese punto voy a saber que todo esto fue un retroceso, ¿bien? Y que ese fractal que se estaba formando en esta situación, pues efectivamente fue un retroceso, por lo tanto, ya se culminó y me está dando el inicio de un nuevo fractal completo, teóricamente, porque impulso, retroceso, pues que sigue, otro impulso. Entonces ese otro impulso debería ser un nuevo fractal completo. ¿Bien? Entonces, por si de pronto alguna vez escuchan esos conceptos, se refiere a eso. Un fractal en formación es porque no se sabe si es retroceso o es impulso, hay que esperar. Y cuando ya se confirma por la acción del precio, pues ahí uno dice, ok, es un fractal completo, y en este caso, este fractal completo fue un impulso, este fractal completo fue un retroceso, y estoy esperando un nuevo fractal completo como impulso, el cual tiene la característica que en sus extremos deba tener pues la formación de un fractal, o de un swing high, o de un swing low, como mínimo. Bien, aclarando ese concepto, entonces vamos a ver cómo es que se opera esto. Entonces tenemos para este ejemplo una tendencia bajista, luego tenemos aquí hipotéticamente que se forma un swing high, un fractal valle, y luego tenemos un impulso que rompe con la estructura que antecede, ¿sí? Un impulso que rompe, seguramente por acá un retroceso, sube, no importa, pero el punto es que hace un market shift, rompe la estructura que lleva el precio. Y tras del hecho, en sus extremos, me está formando esos fractales cima o fractal valle, ¿bien? Entonces, ¿en qué consiste la operativa, o la lógica de la operativa bancaria para operar un retroceso? No solamente buscando los bloques de órdenes, porque recordemos que los bloques de órdenes están aquí, en los extremos, y ya. Pero es que no siempre el precio va a llegar hasta allá. Muchas veces puede llegar solo hasta aquí, o hasta aquí, y se va. No llega hasta acá abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Debo identificar ese fractal, obviamente debo conocer la tendencia mayor, ¿sí? Debo saber que estoy, por ejemplo, en una tendencia alcista, ¿sí? Y que aquí tenía un impulso previo, todo esto era un retroceso y ya tengo el siguiente impulso, estoy esperando un retroceso para el siguiente impulso, ¿sí? Debo conocer la tendencia mayor y siempre, ahí es donde uno comienza como a cuestionar a lo que dicen, porque aunque mencionan que la tendencia no funciona y que eso de que la tendencia es tu amiga no sirve, si nos vamos a cómo operan, siempre operan a favor de la tendencia diaria o semanal. ¿Sí? Entonces no es que no funcione, chicos, eso, o sea, recuerden que la respuesta no está en ninguno de los extremos, no es decir que el chartismo no funciona, porque conozco muchos traders, 7 figuras con cuentas auditadas que son chartistas. Conozco traders, 7 figuras que son eliotistas. Conozco traders, 7 figuras que son wickofianos. ¿Ok? Conozco traders, 7 figuras que son action price. Pero no conozco ningún trader de más de 4 figuras que solo utilice indicadores. No conozco ninguno. ¿Sí? Entonces ya sabemos que los indicadores no sirven, o al menos no como prioridad para entrar al mercado, pero ninguna de las otras teorías puede digamos que despreciar a otra, y de hecho sus mismos creadores lo entendieron, solo que es que la gente ahorita no estudia y no lee carajo, y no sabe que Wyckoff, que Elliot y que Charles Dow fueron contemporáneos y se apoyaron entre ellos, ¿sí? Tal como lo expliqué en la clase pasada. Muy bien. Entonces, después de eso tenemos aquí el impulso, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es medir el 50% de este tamaño. Algunos dicen que lo que hago es medir el 50% de la estatura del trade. Es una forma coloquial de explicarlo. Pero debo identificar el fractal completo que ya se haya formado. Y obviamente que ya me empieza a dar signos de retroceso. En ese punto, pues ya confirmo que efectivamente fue un fractal, y si bajo de temporalidad, en estos últimos movimientos ya debo notar un ¿qué? Un market shift, ¿cierto? Muy bien. Entonces, medimos los extremos, sacamos la mitad, ¿bien? En este caso esta herramienta o el Fibonacci, ¿sí? Te sacan el 50%. Ok. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? Que todos los retrocesos siempre van a ser mayores al 50%. Siempre. Entonces, ¿dónde voy a buscar mis zonas para entrar?
aquí. Bien, en este caso es un ejemplo con un retroceso bajista. Si fuera un ejemplo con un retroceso alcista, pues igual, saco la mitad y busco retrocesos por la zona superior al 50%. Bien, muy bien, pero entonces, mírenlo acá, entendiendo el market shift y con las confirmaciones necesarias, se espera un retroceso o balance. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que voy a buscar? Velas de imbalance. Entonces el precio va a volver a balancear, ¿sí? A cubrir esos vacíos en el precio para después continuar. Bien, también se le denomina balance al retroceso. ¿Listo? Entonces, retroceso o balance del precio en valores mayores al 50% del tamaño del impulso que realiza ese cambio de estructura. Este fue el impulso que realizó el cambio de estructura. ¿Okay? En esta zona mayor del 50% se debe identificar una vela institucional de imbalance, ¿sí? De imbalance. ¿Okay? Recordemos que posterior a ese bloque de órdenes, creo que ya lo hemos visto muchas veces, que los bancos venden y de inmediato salen velas, muchas veces salen velas contundentes, muy fuertes, alcistas. ¿Bien? Entonces, esas velas de cuerpo fuerte, esas velas de inyección, pues son lo que denominamos velas de imbalance, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, el precio empieza a subir y de un momento a otro, ¡boom!, me sale una vela institucional fuerte y luego ya las velas siguen en proporción normal. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué me genera? Primero, vacío del precio. Nosotros ya sabemos que cuando sale una vela institucional, según la mecha de la vela anterior y de la siguiente, ya sabemos que el precio debe volver a rellenar ese vacío. En este ejemplo, pues no tuvimos mecha, sino que es prácticamente el mismo tamaño de la vela. Ahora, ese es el vacío del precio. Pero ¿qué más precisión nos puede dar? No solamente debo tener en cuenta el vacío del precio, sino las características de esta vela de imbalance. Tanto la apertura como el cierre como el 50%. Lo mismo de siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a buscar? Obviamente, también que el vacío que me deja el precio me mida el 50%. ¿Por qué? En este caso, tanto el 50% de la vela como el 50% del vacío del precio es el mismo. Pero si yo tuviera aquí una mechita y aquí otra mechita, el cuadro ya se me vuelve más pequeñito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la confluencia más chévere? Pues no sería ni el cierre ni el open, podría considerarlo, pero la confluencia más bacana sería tanto la mitad de la vela como la mitad del vacío, la mitad de la vela de imbalance como la mitad del vacío del precio. ¿Bien? Entonces ya uno comienza a interpretar situaciones. Para este ejemplo lo dejé tal cual, el mismo tamaño del vacío del precio es el mismo tamaño de la vela institucional, eso a veces pasa, pero ya sabes, si tienes mechitas, el precio ya estuvo cerrando algo y el vacío se vuelve más pequeño. ¿Bien? Entonces, identifico el vacío del precio, pero ese vacío es dado por una vela de imbalance. ¿Y qué debe tener de puntual esta vela de imbalance? Que esté superando el 50%. Si la vela de imbalance estuviera aquí, desde la teoría de Wyckoff no sirve. Un heliotista podría buscar otras confirmaciones extra, porque sabemos que los precios pueden retroceder también al 26 y luego irse. Entonces, pues lo podemos tener en cuenta. Bien, yo personalmente lo tengo en cuenta. Para mí vela institucional es vela institucional. Esa pendejada de que supera el 50% no, eso es solamente para los que están supremamente cerrados a nivel mental y no consideran otras posibilidades, ¿cierto? En este caso, como sabemos que a nivel heliotista se puede, y la teoría heliotista es la única que argumenta todos los movimientos del mercado, pues también se puede considerar. Pero ahora, respecto a la relación de riesgo-beneficio, esta va a ser tu situación ideal. ¿Por qué? Porque la distancia al stop va a ser más chiquita y tu relación de take profit va a ser más grande. ¿Cierto? Entonces esta sería como la situación ideal. Ay, Julián, ¿y qué pasa si tengo una vela así, justo en la mitad, pero es una vela institucional? Listo, entonces, ¿qué características de esa vela institucional están superando el 50%? Entonces ahí tú me dices, no, pues esta, el precio de apertura. Ah, bueno, entonces solamente vas a tener en cuenta el precio de la apertura. ¿Por qué? Porque el close, el precio de cierre está por debajo del 50, entonces no sirve. ¿Bien?
Eso es lo que nos dice esta teoría. Bien, entonces, como les digo, chicos, tenemos en cuenta el open y close, el 50%, y pues ¿con cuál me quedo? Después de identificar el vacío, la vela institucional, el open, el close y el 50 de esa vela institucional, pues debo buscar confluencia Fibonacci para que me argumente mediante la espiral logarítmica que el precio tiene posibilidades de ir exactamente a ese nivel. ¿Ok? Entonces eso es lo que hago. Tomo el impulso, mido el retroceso y miren cómo en este caso el precio no llega ni al 78 ni al 88. ¿Por qué? Porque el precio de apertura estaba exactamente encima del 71. ¿Bien? Y al mismo tiempo era el nivel alto del vacío del precio. Y teníamos 3 confluencias acá. O podrías verlo como 2 también. Pero tenías confluencia. Entonces, ¿qué es lo que siempre buscamos, chicos? Confluencias. ¿Bien? Y ya. Ahora, suele estar muy relacionado con todas las OTs, pero recordemos que el 61.8 a veces suele ser una zona de reacción interesante si tenemos una vela de imbalance, si tenemos open, cierre, bueno, las confirmaciones que ya hemos ido aprendiendo, ¿ok? Pero, como lo dije ahorita, por relación de riesgo-beneficio, buscar OTs, pero no siempre el 88, chicos, ese es un gran error de las personas que entran a aprender Wyckoff o clásico o moderno, y es que siempre buscan el 80, siempre. No, muchas operaciones se van a dar antes, ¿bien? Y nosotros como elitistas lo tenemos claro. Nosotros sabemos que existe alternancia entre correcciones, ¿bien? Que existen tipos de correcciones, pullback o de consolidación, ¿no? Bien. Ojo, chicos, ya para acabar, se debe tener en cuenta la tendencia en temporalidades mayores, como les estaba diciendo, y buscar operar en favor de ella, a menos claro, esta ya es como el plus de lo que nosotros podemos ofrecer, y es que nuestro análisis eliotista nos indique que ya comienza el nuevo ciclo del precio, ¿sí? Que estoy empezando desde lo que considero la onda 1. Ah, eso ya es otra cosa, ¿bien? ¿Por qué? Porque si ya estás esperando un cambio de precio, esto no lo vas a considerar un retroceso. Si para ti esto ya es 1, 2, 3, 4, 5, ¿bien? Para ti esto no es un retroceso para un impulso más, no. Para ti esto es A, por lo tanto esperas B para entrar en la onda C. Y no vas a seguir buscando bajar, porque ya tienes el análisis del movimiento del precio. Esa es la gran debilidad de los wickovianos, que se les olvida muchas veces identificar en qué onda están, en qué movimiento están. Bien, la vela de imbalance no es un order block, no es. Es una vela institucional a favor del precio, a favor del movimiento dado por el fractal. Recordemos que un order block, aquí tengo pisos iguales, un order block rompe, luego el precio sube, baja un poquito, a cerrar ese order block y se va. Y en esto es donde aparecen las velas de imbalance, donde ya los bancos le meten con furia porque quieren ganar rápido, ¿sí? Entonces, estas velas de imbalance no son esta vela bajista que fue mi order block, ¿cierto? Recordemos que mi order block es la última vela del movimiento, ¿sí? Antes del cambio. Pero, pues, obviamente una vela que sea una vela de inyección que represente haber roto una zona de liquidez, que represente manipulación. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar muchas veces, chicos? Que aquí sale mi order block, rompo y de inmediato, creo que esto ya lo han visto, chicos, de inmediato, ¡pum!, sale una vela envolvente súper dura que a veces medio tiene un retroceso, y eso porque se puede ir con toda, ¿sí? Y si se va con toda, pues entonces, ¿qué va a pasar? Si el precio sigue subiendo como loco, así, pum, pues que te genera un vacío, que nos dice la teoría que debería volver. ¿Por qué? Por el volumen de negociación, por la espiral logarítmica, por todo lo que ya sabemos. Entonces, pues resulta que aquí, mira, el valor del 50% coincide con el 50% del vacío del precio al mismo tiempo que con el open del order block.
Entonces, la mejor orden pendiente sería acá. Y el precio podría llegar ahí y reaccionar. Y todo esto sería, por ejemplo, la onda 1, retroceso 2, onda 3, o la onda A, B y C, o la onda 3, 4 y 5, o la onda W, X, Y, o la onda A, B, C para una D, E, que sería un triángulo, en fin, ¿ok? Pero a veces puede pasar eso, a veces puede coincidir la vela institucional a favor con la vela que reventó a todo el mundo, que es mi order block. A veces sus valores coinciden. ¿Bien? A veces. Ahora, Julián, ¿yo cómo sé entonces cuándo va a retroceder más o cuándo va a retroceder menos? Pues por eso somos heliotistas, mis queridos chiquitines. ¿Bien? Si tienes una onda 1 con un retroceso 2 que suele ser profundo, posteriormente una onda 3, ¿qué esperas en la onda 4? Pues que no sea un retroceso tan profundo. ¿Bien? Que sea un retroceso un poco más superficial. ¿Ok? Si tuviste una onda 2 compleja, que la onda 4 sea simple. Si tuviste una onda 2 que se demoró mucho en darse, esperas que la onda 4 sea una corrección mucho más rápida. ¿Ok? Entonces ya comienzas a ver qué patrón te da el precio, si te da un patrón ABCD, qué forma te da la corrección, si es un zigzag, si es bueno, en fin. ¿Ok? Entonces ya comienzas a confluir, a buscar confluencias entre métodos. ¿Ok? Te toca pensar un poquito más, ¿sí? En el momento en que desarrollas la habilidad para conectar todo, de inmediato es donde te vas a convertir en un trader de alto nivel, ¿ok? No esos que se ganan $100 o 1000 y ya creen que, mejor dicho, son los top del mundo y lo publican en Instagram y mejor no. ¿Ustedes creen que un trader real hace eso? Un trader real se gana millones en esta vaina, ¿sí? No va a haber un Warren Buffett publicando sus ganancias, por ejemplo. Sí, un Steve Gregor, nada. Bien. Entonces, como les decía, muchas veces el imbalance coincide con valores de order blocks argumentando retrocesos profundos. Pero como bien sabemos, no siempre se dan y las reacciones en los imbalances de los impulsos son zonas de alto volumen que atraen al precio como retroceso. Y allí se da el siguiente movimiento, el siguiente impulso. ¿Ven? Que sería la alternancia de retroceso, que es lo que acabo de explicar. ¿Bien? Entonces, pues sencillamente hay que tener ojo, mucho ojo, mucha precisión. ¿Bien? Bueno, la estrategia de mis dobles ya la explicamos. Vamos a buscar algunos ejemplos, pues para aclarar. Vamos a mirar el eurodólar, por ejemplo. Al eurodólar le metimos la venta, ¿no? La venta, también la cerré hoy, solo que pues, bien, mírenme eso, yo no la cerré acá abajo, yo me aguanté este retroceso y la cerré hoy, fueron como 80, más o menos 80 pips, la cerré como por acá. ¿Por qué? Porque veía una posibilidad de reacción, ¿bien? De que esto volviera a subir, formar un patrón armónico acá y caer, pero pues siguió cayendo, no pasa nada, igual se le sacó bueno. Creo que por aquí lo tengo. Estábamos buscando un esquema, ay, perdón, déjenme me acuerdo, de distribución. Sí, era distribución. Y el precio lo que hizo fue extender un poquito, modificar el UT, ¿sí? Esta era la idea inicial. Estábamos esperando la confirmación en 4 horas, pero ¿qué pasó? El precio no confirmó, ¿sí? El precio subió más, lo que significa que esto no era como yo lo estaba revisando. Entonces, de hecho, aquí lo publiqué. Les dije, miren, cambiamos by clímax a R, secondary test, signo de debilidad, UT, ¿sí? Alejando ya la perspectiva, aquí ya estamos en 2 horas, ahí estábamos en 30 minutos, se identificaba este mechonazo que venía a respetar zonas de order block del pasado. Entonces, ¿qué decíamos? Rompe, retestea y sería lutar. Bien, ingresar ahí, pues era interesante. Y miren cómo el precio llegó justo a esa, es lo mismo, ¿bien? Y ahí fue donde yo le entré
Y miren cómo el precio baja, regresa y ¡boom! Bien, se dio el retesteo perfecto. Recuerden que este ya no era el esquema. En este caso, la zona de reacción era esta, porque recuerden que esto pasó a ser acá. Bien, este se volvió el buy clímax, AR, secondary test, signo de debilidad, y miren cómo aquí fue una zona en la que el precio vino como a buscarla más o menos, ¿cierto? Y miren cómo esta zona de acá arriba, este se volvió el LUT, el precio cae y viene retestea el UTAP perfecto, y luego se fue. Bien, se fue bonito. Ahora, ¿por qué yo esperaba una reacción aquí? Porque aquí teníamos un order block interesante, que estaba formando un posible patrón armónico. Entonces yo dije, no, ya. Podría subir, como podría seguir bajando, ya no lo tenía muy claro. El índice del euro, pues aunque lo veía abajo, pues el DXY, no, dije como que sí, como que no, por ahí pasa alguna cosa con Trump, la cuestión ahorita del ataque y de la respuesta del gobierno iraní, pues yo dije, no, cerrémoslo y me voy tranquilo. Pero miren cómo el precio, aunque sí subió, siguió bajando, pero no pasa nada, tenemos un plan de trading, se le ha sacado durísimo al mercado, durísimo. Miren, por aquí tengo el DXY, por fin subiendo, pero miren la forma que me está dando en ese movimiento alcista. Claramente es un ¿qué? Retroceso. Bien, retroceso. Para mí todo esto es un retroceso, ¿sí? Que podría estar buscando este vacío del precio y ya estamos esperando un impulso 3, por fin, ojalá se dé la recesión este año. Pero miren, desde acá les dije que empezaba a subir y ahí va. Pero ¿qué nos está generando en esta zona? Triple techo. Bien, aquí hay dinero. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el precio? Dar un falso, digamos que un falso movimiento bajista, venir a respetar esta zona del OBS otra vez. Bien, porque miren aquí cómo la rompió de forma contundente, sin nada, entonces podría venir a respetarla. Estaría cerrando este vacío del precio actual y rompería el stop de todos los de acá y se va. Ojalá, eso es lo que estoy esperando. Pero bueno, entonces vamos con el tema. ¿Por qué son importantes las temporalidades de 8 horas, chicos? Porque esto es lo que dura una sesión. O sea, cada vela es una sesión. Asiática, Londres, ¿sí? Nueva York, Asiática, Londres, Nueva York, Asiática, Londres, Nueva York, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a buscarlo desde diario. Es que el neozelandés canadiense también le dimos durísimo, ¿no? Llegó y oh. Pero ya borré el análisis. Ahí está en TradingView si lo quieren ver. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? En diario, vamos a revisarlo cual wickofiano. Tenemos un alto que me hace un bajo, que me hace un alto, que me hace un bajo más bajo que el anterior, me da un alto más bajo que el anterior, pero de inmediato este alto lo anula, ¿cierto? Porque lo supera, pero igualmente el precio reacciona para abajo, quiere decir que este sería el bajo, este sería el alto y luego me voy, ¡boom!, hasta abajo. Sí, estos son reacciones, en general todo el movimiento, todo el fractal, todo el impulso es esto. Y si yo le quitara el ruido al mercado, en este momento el mercado está haciendo esto. ¿Sí? Miren. Y pues obviamente, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el último fractal? ¿Cuál es el último movimiento impulsivo? Pues este, ¿cierto? Si estoy en tendencia, ¿qué? Bajista. Por lo tanto, ¿qué espero? Este fractal completo va a tener un retroceso, va a tener un balance, ¿cierto? Va a tener un balance
¿ok? Para después seguir cayendo. Eso es lo que diría un analista wyckofiano, que no estuviera contando ondas, ¿bien? Entonces uno dice, ok, entonces ¿cuál es mi último fractal confirmado? Miren aquí como tengo un swing low, al mismo tiempo tengo un fractal clarísimo, y aquí también tengo, miren, ese giro de precio, tengo la formación de un fractal clarísimo, al igual que tengo un swing high, que son estas tres velas de acá. Pues ya debe estar claro con la clase anterior, ¿no? No, con la clase anterior no, hace como una semana lo expliqué, ¿no? Entonces tengo aquí esto y esto. Sí, esta es la zona actual, esto es donde me encuentro. Bien, como estoy en tendencia bajista en diario, pues ¿qué espero? Operar ventas. Espero el siguiente impulso. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar los vacíos en el precio. Podemos identificar aquí cómo en estas zonas, miren cómo en estas zonas, miren, el precio llegó por aquí, dio una falsa reacción bajista, luego vuelve a subir y vuelve a bajar, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Sale una vela que revienta a todo el mundo, ¿cierto? Sale un order block. Los bancos compran, el precio tiene una pequeña inercia y después, ¡pum!, venden. Y miren cómo venden con una vela contundente, ¿sí? Una vela fuerte, en este caso, tanto el imbalance como el order block terminaron estando en el mismo lugar, ¿bien? Y miren cómo este precio tuvo la inercia suficiente para llegar aquí, a esta vela, este mechazo que reventó a todo el mundo. Si bajamos de temporalidad, seguro habían velas envolventes que vinieron a cerrar, ¿bien? Pero bueno, ¿qué identificamos entonces? Esta vela de order block, bien, vamos a dejarlo apertura, perdón, dejarlo con el imán. Ahí. Bien, entonces apertura, cierre, sería un close de venta a su madre. No sé por qué no lo tengo en diario. Ya. Sería un close bearish. Y este fue el precio de apertura. Aquí abajito. Sería un open en venta. Sería en diario. Y ahora el 50% lo vamos a sacar así por encimita, pues. Por aquí más o menos. Un poquito más abajo. Ahí. Y este sería el 50% para una venta. Ay, perros. Bien, entonces tenemos aquí nuestro bloque de órdenes y al mismo tiempo tenemos, después de que compraron para vender, sea una vela de imbalance, de golpe, de una, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Identifico el vacío del precio, ¿sí? Entonces, ¿qué es una situación muy interesante? ¿Por qué? Porque aunque aquí tengo un imbalance, tengo una vela de imbalance, miren cómo esta mecha y esta mecha se cierran perfecto. Quiere decir que el supuesto vacío que se había formado, que había acá, de inmediato la siguiente vela, ¡pum!, lo cerró. ¿Ok? Pero tengo una vela de imbalance. Entonces debo considerarlo, ¿ok? Interesante. Voy a esperar qué más me va diciendo el precio. Y miren cómo después de esto el precio cae de forma contundente, sin retrocesos. Sin retrocesos. Nada, 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 nada. Entonces, ¿qué me hace pensar? Uno dice, ok, tengo como que va harta manipulación aquí en esta caída, pero pues, ¿desde qué nivel me importa? Desde lo que está arriba del 50%. Entonces, voy a medir esto
Voy a medir mi fractal y lo que esté por encima del 50% es lo que voy a considerar como una zona para potencial venta, para mantenerme a favor de la tendencia diaria. Entonces, arriba del 50%, ok. ¿Qué tengo arriba del 50%? ¿Qué velas institucionales tengo? La primera que tenía era esta, ¿cierto? Miren ese movimiento fuerte hacia abajo. Apertura, cierre, bien, y miren cómo el precio llega y reacciona, pero aún así no es lo suficiente reacción. Venga, pero si yo le trazo el Fibonacci, uno dice, ah, con razón, porque es que mira, es una vela que está por los niveles del 61.8, ¿sí? Yo personalmente, como les digo, yo no le hago caso a esas velas ubicadas por esa zona, porque miren cómo el precio, aunque reacciona, sube y te rompe, ¿bien? ¿Qué vamos a buscar? Idealmente, si tenemos correcciones profundas, por relación de riesgo-beneficio, buscamos esto, ingresar en un OT. Entonces, ¿qué confluencias tengo en el OT según los imbalances en el precio? Ok, vamos a ver atrás, imbalances. Vamos a buscar velas de imbalance, velas institucionales. Y tengo que velas popochas, velas gorditas, aquí, aquí, ¿cierto? Velas de decisión. En todo esto, ¿verdad? En toda esta zona. ¿Ok? Entonces uno tiene que volverse muy, muy detallista, chicos, muy detallista. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a combinar tanto imbalances como vacíos en el precio. ¿En dónde tenemos un vacío en el precio acá? Aquí ya se cerró. Aquí está muy ligerito, casi que nada. ¿Ven? Pero miren cómo fue la zona que el precio vino a buscar. ¿Ok? Pero está muy ligero, muy, muy ligero. También habían otros. Miren, este de hecho era como más claro. Miren, estaba un poquito más grande. ¿Bien? De resto, se cierran entre ellos. Entonces, este es un ejemplo muy chévere, chicos. ¿Por qué? Porque no siempre los vacíos en el precio van a ser necesarios para buscar o para confirmar una entrada. Si están, genial. Pero si no, pues no importa. ¿Bien? Mira, digamos en este caso son muy pequeños. O sea, alguien que no tenga entrenado su ojo no los ve. Pero ¿qué sí podíamos ver? Las velas institucionales, ¿cierto? ¿Y a qué le vamos a prestar más atención, chicos? A las velas institucionales que no tengan un retroceso. Miren, en este caso, como tengo una vela institucional, un retroceso muy chiquitico, ¿bien? Pero de inmediato, miren, institucional, ¿sí? Instituciones entrando fuerte, 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 ¿ok? Entonces, buscando esas velas institucionales por encima del 50%, que me estén coincidiendo con valores Fibonacci en las OTs del 71 para arriba, ¿cuáles tengo? Esta podría ser considerada una vela de cuerpo, una vela de decisión, ¿sí? Aquí también tenemos otra y aquí también tenemos otra. Tenemos 3 seguidas. Entonces uno dice, ok, entonces vamos a buscar apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre. Y también el 50%, ¿no? Entonces, la apertura aquí te coincidía con el 71.8. Bien, tienes una confluencia. Estas dos no confluyen con nada. Al menos no a nivel Fibonacci. Estas dos, pues, tampoco te están diciendo nada. ¿Cierto? Entonces miren cómo se vuelve muy interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Pónganle cuidado aquí. Gracias a que la order block estaba ahí, tenías la apertura del order block, ¿cierto? Al mismo tiempo, coincidía casi con el 50% de esta vela de imbalance. ¿Sí lo ven? Esta vela de acá, más o menos el 50% es como por esta zona, ¿cierto? Entonces hay una confluencia, ¿ok? Estás entre OTs, no tienes un nivel Fibonacci perfecto. Eso es como lo que no me habría gustado tanto. Me habría gustado que el precio llegara exactamente hasta acá porque tenías Fibonacci 50% y tras derecho la apertura.
Sí, era una confluencia muy tesa, pero ¿a cuánto quedó? Eso que estamos en diario. Estamos en diario y quedó a 5 pips. Y estamos en diario. O sea, miren la precisión de esa vaina. ¿Bien? ¿Qué hubiera dicho otra persona? No, ok, yo ingreso, recordemos que a final de cuentas, si quedó a 5 pips y mi orden pendiente iba acá, hemos aprendido a darle por lo menos unos 10, 5 pips más para que la orden se nos active. Entonces habría llegado con la mecha y la hubiéramos cogido. Y como todo swing, pues estamos en diario, ¿ok? Pero miren cómo hubiera sido una relación de 6 a 1. Y ya estaríamos forradísimos, ¿no? Pero miren cómo las confluencias son muy chéveres, ¿sí? Muy interesantes. Un bloque de órdenes con el 50% de una vela de imbalance que si afinabas un poquito el ojo, pues te daba un pequeñísimo vacío en el precio. Pequeñísimo. Pero pues no estaba validado por Fibonacci, al menos no en el retroceso. Como nosotros somos heliotistas y le pegamos un poquito más duro, pues a ver qué nos dice una extensión. Uf, mírenme eso. O sea, si esto fuera A, esto fuera B, miren cómo llegó exactamente al 2618. Bien, entonces ya uno comienza a buscar, como les digo, chicos, confluencias. Confluencias, esto es A, esto es B y todo esto es C, como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya tengo confluencia de A y B, ahora que me dice 1 y 2 de esa supuesta onda C. Uf, miren, 200%. ¿Y qué me dice toda la onda 3, en este caso una onda ortodoxa? Bien. No, yo lo tomaría acá. Uf, miren eso, 50%, 200, 261.8. O sea, tenías muchos argumentos para darle un poquito de ventaja a la orden y ahí está. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta cómo todo se conecta, chicos, esa es la idea. ¿Ok? Pero entonces es entender, identifico el fractal por encima del 50%, busco las velas institucionales que no siempre van a ser sinónimo de vacío del precio, no siempre, pero cuando coincide, genial. ¿Ok? Vamos a buscar otro. Bien. De hecho, esto lo podrían hacer en cualquier temporalidad, sí, en lo que sea. ¿Ok? Entonces, regálenme un segundo, chicos, un minutico, por favor. Tengo que atender aquí una cosita. Everybody wants to run, but I can't stop running. Listen to me, you can't stop chasing your dreams just because somebody in your life is chasing you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life is believing in you. You can't stop chasing the dream of your life just because you know you can do it. You don't have to do it all by yourself. Listo, chicos, seguimos. Entonces, estábamos ya el último ejemplo. Listo, tengo que atender algo aquí y ya con eso acabamos. Okay, entonces voy a buscar, bueno, en otro par para que me digan que hay, no es que solo el neozelandés canadiense funciona. Entonces vamos a buscar no sé, una libra USD, GBP USD. De hecho, en este caso está súper interesante, pero pues bueno, digamos que no tan preciso. Simplemente aquí en el presente tenemos un fractal bajista, ¿cierto? Retroceso, viene a coincidir nuevamente mi bloque de órdenes con esta vela de imbalance, que a su vez es un vacío en el precio. ¿Sí? Entonces, creo que es muy fácil de sacar. Voy aquí. Miren, en este caso, si lo tomo desde arriba, ¿sí? Este mechazo, me estaría dando el 61.8. Pero si lo tomo desde acá, me estaría dando el 71. Bien, una confluencia interesante.
interesante. Vacío de precio, apertura y cierre del order block está exactamente en el 50% del order block, está por encima del 50% del tamaño del fractal. Si lo tomas desde acá o si lo tomas desde acá como impulso bajista, está en OTs. Bien, no es un ejemplo como tan claro porque está muy pequeño ese fractal, está muy chiquis. Bien, pero es para que se den cuenta que siempre pasa así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un fractal formado, miren, un swing low. Aquí tenemos clarísimo, clarísimo, miren la vela más alta, dos velas más bajas hacia los lados, tenemos un fractal. Chan, chan, miramos acá. Y acá. ¿Cierto? Entonces tenemos nuestro fractal. ¿Qué es lo que hacemos? Le sacamos el 50%, ¿sí? De lo que también le dicen la estatura del tamaño. Entonces debo estar por encima, bueno, en este caso por debajo del 50% para hacer un retroceso válido. Listo. Ahora, ¿qué voy a buscar debajo de ese 50% para este ejemplo? Porque estoy buscando la continuidad alcista. Pues, primero, debo identificar mi order block. Miren aquí cómo teníamos zonas de liquidez y ¡pum! Esta es la vela, ¿cierto? Que rompe esto. Bueno, el movimiento empieza desde acá, ¿no? Pero esta vela es la que termina de romper los stops que también se acumularon acá. Bien, que también incluso habrán sido estas mechas de acá, dio un impulsito más y antes esto, miren, baja para volver a subir. Entonces tenemos aquí nuestro bloque de órdenes. ¿Okay? Entonces, apertura, cierre y 50%. Listo. Ahora, si se dan cuenta, el precio no llegó hasta acá. ¿Por qué, Julián? Porque reaccionó en lo que sucedió después. Miren, después de esto, sale una vela institucional súper fuerte, que ¿qué es lo que me genera? Primero, es una vela de imbalance, y segundo, según la mecha anterior y la mecha siguiente, me genera un vacío en el precio. ¿Bien? Me genera un vacío del precio. De hecho, vamos a, como para que se entienda un poquito más. Supongamos que estábamos acá, entonces esto me genera un vacío en el precio, ¿bien? Que algún día debería volver, ¿ok? Ahora, por debajo del 50% tengo la vela de imbalance. Debo considerar su apertura. Vamos a ponerle otro color para que no se confundan. Debo considerar su apertura, el cierre y el 50%, que es más o menos como por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una confluencia muy chévere en esta zona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo miren cómo es el high, prácticamente el alto, o la apertura del bloque de órdenes. Entonces aquí yo ya empiezo a simplificar mi zona de compras. ¿Bien? Porque miren estos valores, no es que estén tan cerca como están estos dos, tengo una confluencia más chévere ahí, ¿cierto? Este precio de apertura está solito, prácticamente. ¿Bien? No le daría tanta relevancia, pero aún así miren cómo el precio vino acá, lo tocó y se fue, lo que significa que ya vino a respetarlo. Entonces, por esa acción del precio, que ya vino a respetarlo, justo después, miren, sale esta vela que termina como, intenta llenar un poquito el vacío del precio, pero aún así nos deja vacío y el precio se va. 2 días después, el precio cae justo al open, que está por debajo del 50 y ¡pum! Se fue. Entonces, eso ya lo invalida, ¿ok? Entonces me quedo con esto, el vacío del precio y la confluencia. Ahora, ¿qué más me puede decir aquí esto? Pues bueno, miramos qué valores tenemos por acá. En este caso, el 618, ¿sí? Ya comienza a estar próximo a esto, a esta confluencia, y uno dice como que, bueno, puede ser, como que sí, como que no, Rick.
porque ya ahora el 61.8, aunque no es como una OT, una cosa como súper wow, como lo que uno siempre busca, en este caso tienes una zona muy interesante, bloque de órdenes, vela de imbalance, vacío del precio, apertura y 50%, y el 61.8 a final de cuentas sigue siendo un número fractal, y aparte de eso estamos en, bueno, el número de oro, y si estamos en temporalidades diarias, ¿bien? Entonces como que uno dice, ok, yo no le habría puesto la orden pendiente, yo lo habría monitorizado y lo habría afinado en temporalidades más bajas. ¿Por qué? Porque ese es el 61.8, como que uno dice, ok, como que no sé, la relación de riesgo-beneficio no es como la más adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la temporalidad, a ver qué nos va diciendo el precio. ¿Y qué podemos identificar? Miren, el precio rompe y desde acá se empiezan a formar velas institucionales. Velas institucionales. Bien, institucional, pero tiene un retroceso. Institucional, pero tiene un retroceso. Estas ya no me importan. ¿Por qué? Porque están por encima del 50%. Vamos a dejar esto de otro color para que no se confundan. ¿Cuáles son las que me importan? Las que en este caso superan el 50%. Miren, en este caso como aquí tengo una, tengo otra y tengo otra. Tengo tres. Ya no solamente dos. ¿Sí? Entonces aquí puedo comenzar a afinar. Miren cómo el precio de apertura fue aquí. ¿Cierto? El precio de apertura fue aquí. Bien, aquí el precio de cierre del order block fue, perdón, de apertura del order block fue aquí. Ya puedo afinar mucho más el vacío del precio. Teóricamente ya no existe. Bien, teóricamente, aunque tenemos un vacío en diario, yo por eso lo dejaría, porque en 8 horas me dio un mechacito como que sí, pero en diario, teóricamente está. Bien. Y podemos identificar, chicos, miren esto también. Miren como lo que consideramos la apertura y el cierre, aquí también tienen una relación interesante, pero este 50% está solo. Entonces no tengo confluencia ahí, lo borro. Bien. Entonces ya que comienzo a definir, bueno, efectivamente, aunque baje de temporalidad, el 61.8 sigue encajando cada vez más, ¿sí? Con esta zona de acá. Bien, que ahora tras del hecho está muy cercano, no solamente al cierre de esta vela institucional, sino que obviamente también en la apertura justo de otra vela institucional. Salieron dos velas institucionales seguidas. Entonces, es el close de esta y es la apertura de esta, porque puede haber salido una institucional, así como acá, un pequeño retroceso y luego sí otra. Pero no, miren aquí cómo fue decisión institucional seguida. Entonces uno dice, ya me está como interesando, aunque sea el 61.8, hay bastantes argumentos. Bien, entonces, ¿qué nos va diciendo el precio? Entonces, ahí comenzamos a hacer, ¿qué? Más profundo el análisis. Ya puedo confirmar que hay, digamos, aquí ya se formó un hombro, cabeza, hombro. Bien, ya puedo confirmar por extensión. Me da más o menos la zona pi, 314. Bueno, no me da una confluencia tan precisa, pero me sigue dando una zona. Y si ya tengo el primer fractal bajista junto con su retroceso, miren cómo ya las zonas del 1618, del 200 empiezan a aparecer justo por acá. Entonces uno dice, ok, interesante. Y aquí también tenemos un ejemplo chévere, chicos, y es que, miren, tenemos order block que rompe a todo el mundo, vela institucional, ¿sí? Se consolida el fractal bajista, tenemos aquí un high, un swing high, y aquí tenemos un fractal bajista, no se dio tan clara la formación del swing low, aunque teóricamente también ahí está. Y miren cómo el precio vuelve, pero no hasta el bloque de órdenes, sino que si tomamos la vela institucional, apertura, cierre y 50%, y al mismo tiempo verificamos el vacío del precio, que fue una cosita súper chiquita, el precio vino a cerrarlo de una vez. Bueno, yo no habría tomado en cuenta ese vacío, solamente tendría en cuenta esto, la apertura, el cierre
de esta vela de imbalance, bien, que a su vez, y miren, de hecho estaba por debajo del 50, entonces no habría sido como una entrada teóricamente acertada, ¿sí? Nos hubiéramos quedado mejor con esto, lo que nos hace indicar que el precio podría estar subiendo a buscar esas zonas, ¿bien? En un futuro. Por ahora estamos aquí. Bien, entonces está respetando el 50% y miren con qué precisión llega justo acá, ¿sí? Justo a la zona que teníamos ahí. ¿Y qué nos da? Bajos iguales, un order block que revienta estos stops, una vela institucional fuerte, el precio regresa a cerrar y vamos a ver qué pasa. Miren, ¿sí ven? Es muy interesante ver esto. Por eso es que hay que esperar la confirmación del precio, ¿cierto? Aunque el precio hizo aquí el retroceso y comienza a reaccionar, miren cómo cuando vuelve a retestear estas zonas, no reacciona, sino que por el contrario me refleja indecisión en el precio. Por eso es que en Wikipedia no es muy bueno leyendo velas. Si hubiéramos entrado acá, por esta reacción en el precio nos hubiéramos salido. Pero igual estamos en diario. O sea, hubieran sido, miren, 70, 80 pips que no caían mal. Pero miren cómo el precio vuelve exactamente a la zona. O sea, si hubiéramos mantenido igual el trade, pues volvía al punto de entrada y ya. ¿Bien? Y miren cómo desde aquí, ¡pum!, despega ahora sí de una forma contundente. ¿Y qué nos está haciendo en este momento el precio? Una vela institucional, un vacío de precios, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Qué voy a tener en cuenta de la vela institucional? Pues obviamente, apertura, cierre. Creo que por simple ojo podemos entender que está por debajo del 50%. Y miren que no es mentira. Está por debajo del 50%, así que si esperamos un balance para que justamente esta vela de imbalance sea balanceada, este vacío del precio sea llenado, pues esperamos reacciones por debajo del 50% con confluencia Fibonacci. En este caso, el 50% de la vela más o menos, miren cómo coincide con esta OT, ¿cierto? Que sería, pues, interesante ver qué hace el precio. ¿Ven? En este caso, el fractal no se terminó de formar. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos que hice ese análisis sin esperar el fractal. Porque miren, tenemos 1, 2, 3, 4 velas y de inmediato despega. Recordemos que un fractal son 5 velas. Y deben ser velas de decisión. Mira esto, obviamente no se consideraba un fractal. ¿Bien? Pero eso no implica que el precio no venga a buscar esta zona, sigue siendo un vacío. Y más aún, cuando esto, miren, está por debajo de este 50%, que claramente aquí sí ya nos refleja un fractal mucho más claro. Y ya nos da un market shift, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esto es un impulso y esto es un retroceso. Se nota muy fácil, ¿bien? Entonces, ¿qué necesitaríamos ahí? Un conteo heliotista para determinar. En este caso, miren, altos iguales, el precio podría o reaccionar abajo o dar un mechazo reventando y luego sí. ¿Bien? Miren, está, decidió reventar a los cardíacos que entraron ahí en ventas. Ay, Julián, en este caso no llegó a superar el 50. Exacto, exactamente, mi querido heliotista. Bien, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no para? Bueno, es un ejemplo para entender el por qué no siempre el basarse en un método o en otro, pues te va a dar la mejor precisión. Miren, en este caso, chicos, como tuvimos un retroceso profundo que superó el 50% y aquí un retroceso superficial que llegó al 23%. Alternancia, ¿bien?
Aquí un wittkofiano hubiera quedado con la boca abierta porque no sabe qué hacer. Un heliotista sabía que aquí se dio alternancia, ¿bien? Que si este retroceso fue profundo, este iba a ser superficial. Bien, y miren cómo se dio, perfecto. Bien, casi que llega a nuestra proyección de colores, bien, pero llegó al 618, al pic, y reaccionó hacia abajo. Entonces ya dan cuenta cómo combinar todo es lo importante. Pero por ahora, chicos, es entender eso. Mido el fractal, superando el 50%, busco velas de imbalance, busco vacíos en el precio, busco mi bloque de órdenes, y la mayor confluencia que encuentre entre todo eso, pues desde el método wittkofiano va a ser mi entrada, como lo hicimos acá, ¿sí? Tuvimos la mayor confluencia en esta zona, pues ahí le metíamos nuestra orden, ¿bien? Y listo, no es más. Bien, chicos, entonces, tarea. Seguir practicando, seguir buscando eso. Medimos un fractal, ¿cierto? Nuevamente, pues este no es que sea como el ejemplo más claro, pero es sencillamente para entender. Medimos un fractal, superando el 50%, superando el 50%, buscamos velas institucionales y miren cómo esta vela institucional, su precio de apertura fue por encima del 50. Este precio de cierre no me sirve porque está por debajo. Entonces, miren cómo la apertura coincidía con el 618, bien, que a su vez estaba relacionado no exactamente con el 50% de este order block, pero si le sacamos el 50% a ese order block, más o menos es como por acá, ¿no? Más o menos, lo que me hace dar una zona de reacción, una zona de venta, que puede haber afinado en temporalidades más bajas, ¿sí? Y seguramente este retroceso lo pude haber tomado, por ejemplo. Por ejemplo, el precio llegó exactamente a esa zona, pues yo bajo de temporalidad, identifico, miren, esa última vela de manipulación, que sería mi bloque de órdenes, y pues que espero que el precio reaccione y regrese a esas zonas. Apertura, cierre, 50%, ¿sí? Y miren cómo volvió exactamente al 50%. Y aparte de eso, tengo aquí impulso, retroceso, ¿sí? Tenemos ahí una confluencia chévere, el 50 también. Y a su vez, si lo agrandamos, velas de imbalance. ¿Qué tenemos en el imbalance? Después de esto, ¡pum!, el precio cayó súper duro. Aunque tenemos un vacío acá, que no se ha venido a llenar, algún día se hará, pues tenemos aquí una vela de imbalance. Entonces, ¿qué hago? Tomo su apertura y su cierre. Pero ¿qué es lo que yo siempre les digo, chicos, cuando estamos en menos de 30 minutos? Que tengamos en cuenta el mínimo, la mecha, ¿cierto? Entonces, miren cómo esta vela de imbalance, tomando el mínimo y el máximo, donde tenemos la mayor confluencia, o sea, ¿qué me rectifica esta zona? Pues miren, pa, ¿sí? Entonces hay uno que hubiera dicho, uy, Julián, o aquí, estás en 15 minutos, o sea, si lo pones aquí abajo, son 23 pips de stop, ¿sí? O sea, pues colócalo abajo para que el movimiento no se te vaya a ir, pero si ya te vas de tacaño, pues entonces la pones arriba y arriesgas 19 pips, ¿bien? Por eso, chicos, es importante bajar de temporalidad. Y ya, entonces miren cómo en este caso, el bloque de órdenes más la vela de imbalance, que como estamos en temporalidades bajas, tomamos el mínimo y el máximo. Aparte de eso, superando el 50% del tamaño del fractal actual, ¿sí? Claramente miren dónde está el 50, está por encima, ¿bien? Además, pues una confluencia Fibonacci, ¿sí? Que si lo hubieras querido considerar, entonces tu zona se volvía así de chiquita. Pero
pues si tenías en cuenta el 50% del order block, pues te ibas acá. Pero ¿qué pasa si hubieras bajado a 5 minutos? Hubieras afinado mucho más el bloque de órdenes. ¡Ah, su madre! ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ah, es que es acá. Ya. Entonces, miren, exactamente, ¿recuerdan cuando escribimos order blocks? Temporalidades mayores, mayor reacción, en temporalidades menores, más precisión. Bien, y aquí ¿qué hubiéramos tenido? Esto no era un precio de nada. O bueno, este era, bueno, sí. Pero este de acá, no era la apertura de la vela, ¿sí? De hecho era aquí abajito. Esta vela se abre aquí abajito. Entonces tu zona se volvía todavía más chiquitica. Bien, y aparte de eso, chicos, miren cómo en 5 minutos encontramos velas de institucionales, ¿sí? Aquí identificamos el high-low, el high-low, el swing high, perdón, el swing low, perdón. Bien, entonces tenemos aquí apertura, cierre 50%. ¿Ok? Esa hubiera sido una reacción. Pero, ¿qué es lo que más teníamos acá? Aquí teníamos confluencia de aperturas, de cierres, del 61.8, teníamos más confluencias que acá arriba. Entonces, miren cómo esta vela institucional que estábamos tomando como la apertura, si tomábamos el cierre y el 50% es exactamente, ¿sí? O sea, si no me falla el ojo, es exactamente el 61.8. Estabilidad acá. A su madre, mira, está ahí, puestico. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mira, defines aquí triple confluencia, acá, triple confluencia. 50% de esta institucional, aquí, apertura de esta vela, que en temporalidades mayores sabemos que es solamente una, que es el movimiento alcista, 61.8 del Fibonacci, tras derecho hay un vacío del precio que estamos compactando, y ya. Entonces miren cómo ahí ya habías definido tu entrada acá. Con tu stop loss, pues teóricamente arriba de esto, bien, 19-20 pips, ¿ok? O también podrías irte por el alto anterior, aunque yo no lo apoyaría mucho, ¿sí? Porque es que son 7 pips, no seas tacaño, ¿bien? ¿Sí? Te vas a la teoría eliotista que te argumenta que si un retroceso es un retroceso, pues no tiene por qué superar el impulso, ¿bien? Después lo colocas sobre el impulso, proyectas, ¿sí? Y miren cómo hubieras tenido una belleza. Esto hubiera sido una entrada de francotirador súper bárbara, ¿no? Pero pues obviamente uno tiene sus proyecciones, ahí no, pues 210 pips. Pues en mi caso las que yo cerré hoy sí, pero porque fueron más en modo swing. Pero aquí estamos afinando hasta 5 minutos, ¿sí? Te vas por tu meta al 100% del mismo impulso, 50, 60 pips, está perfecto. Bien. Entonces, bueno, chicos, esto es de práctica, de ir entendiendo cómo identificar el fractal, cómo identificar el bloque de órdenes, cómo identificar las velas de imbalance, ¿ok? Y pues asimismo, pues buscar la confluencia entre todo lo que conocemos del método wyckofiano y a eso sumarle, pues básicamente Elliott, que sería ¿qué? Pues un nivel Fibonacci, que sería una estructura, un patrón que tú puedas contar, si le metes un patrón armónico genial, y se van a dar cuenta, chicos, cómo todo empieza a confluir y el por qué entonces las teorías funcionan. Bien, porque una recoge lo que otra, aunque le dé otro nombre. ¿Sí?
Eso es lo importante de estudiar, identificar las debilidades, las fortalezas, las similitudes y sobre ello, pues, comenzar a solventar cada método, ¿sí? La debilidad de un método es la fortaleza de otro, ¿sí? Y asimismo, pues, en mi caso, como yo espero crear una metodología nueva, ¿sí? Una metodología mucho más avanzada, por eso llevamos casi 9 meses estudiando, ¿sí? Que es lo que vamos a ver acá, método JAM. No le he colocado otro nombre. Vamos a ver si me ocurre algo. Estos son mis iniciales. Julián Alfonso Mayorga sería la O, OSA, pero es que Jamo no me gusta, entonces JAM suena más chévere. Pero pues, no sé, ya veré qué se me ocurre. Pero básicamente es la forma de combinar todo de manera armoniosa y pues lo que más se utilice, ¿cierto? Elliot, trading armónico, método Wico. Lo demás es conocimiento que en algún momento podrías tal vez identificar o si quieres utilizar como X o Y confirmación algún día un tridente, algún día una onda Wolf, algún día una N, una W, algún día un patrón chartista que obviamente lo debemos tener. Todo ese tipo de cositas, entender las aceleraciones, desaceleraciones, estructura de mercado que es fundamental, bien, entender las velas, ¿sí? De pronto si identificas un canal, todo eso lo vamos adaptando a lo que nos va diciendo el mercado, ¿cierto? Pero siempre vamos a tener una metodología primaria para analizar. Bien, en este caso, Elliot, por mi parte, y sobre Elliot, identifico Wyckoff, identifico trading armónico o algunas veces, cuando Elliot no lo veo claro, identifico la manipulación, sobre la manipulación identifico el conteo que me argumente esa manipulación y su posible siguiente movimiento y ya pues para afinar la entrada podría estar buscando las medidas que me da el trading armónico en confluencia con esas cositas de manipulación que me da el mercado y nuevamente que tenga una lógica bajo el patrón elliotista. ¿Bien? O sea, que tenga una lógica de por qué ese movimiento se daría, qué patrón sería. Bien, así que nada chicos, eso sería todo. Espero que lo entiendan. La tarea es buscar varias situaciones así, buscar fractales, buscar ese 50%, esas velas de imbalance. Practíquenlo chicos y me van comentando cualquier duda, ¿vale? No siendo más, nos vemos el día jueves en clase chicos. Chao, chao, un abrazo.